Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Los hermosos, ¿cierto? Y cuán delicioso dice la palabra es habitar los hermanos juntos y en armonía, lo más importante, ¿cierto? Juntos pero también revueltos. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra. Ya ha habido un tiempo para alabar al Señor con gozo y alegría. Ahora es el tiempo para... Cuando alabamos a Dios, adoramos, estamos preparando el corazón para recibir la palabra, ¿cierto? Para que el Señor se entrone en nuestra vida. El culto es un intercambio entre Dios y nosotros, ¿cierto? Porque a veces venimos solamente para que Dios nos dé. Entonces, cuando alabamos, yo le estoy dando a Dios. Cuando recibo la palabra, me está dando a mí, ¿cierto? Luego viene el tiempo de las ofrendas y le damos a Dios, ¿cierto? Y luego en ese proceso también Dios ministra nuestras vidas, nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces es un intercambio con Dios de dar y recibir. Amén. ¿De lo que dice la palabra? ¿Y más bienaventurado qué? El que da. Parece que ese versículo no se lo sabe mucho, pero no dijeron todos. Muy bien, ya mi esposa ha dado las consabidas bienvenidas a entrar en la palabra. Las mujeres estarán dentro de 8 días, en 8 días. Mateo capítulo 15, por favor. El Evangelio de Mateo capítulo 15. Vamos a estar meditando en unos versículos de la palabra de este pasaje. Versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿La encontraron, hermanos? O sea, es muy conocido, ¿cierto? Y viene del Antiguo Testamento. Pero el Señor lo recuerda ahora en el Nuevo. Leamos todos juntos estos dos versículos de la palabra. Leamos. Este pueblo de labios me honra. No lo escucho. Mas su corazón está lejos de mí. A ver, por favor, los hermanos de esta nave me van a leer porque les pido siempre que me van a leer juntos y los hermanos no quieren leer la palabra, hermanos. ¿Qué está pasando? Por favor, ustedes primeramente, fíjense, esta nave, versículos 8 y 9, eso, listos. Arranquen. Ahora sí. Muy bien, entonces tenían la voz, no se quiere que no la habían traído. A ver, esta nave ahora. Versículos 8 y 9 de Mateo capítulo 15. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Parece que el hermano es que se ha desayunado. Bueno, el hermano viene en ayuno, entonces gloria a Dios. Vamos a entrar entonces a estudiar esta palabra, ¿cierto? Y el tema de esta mañana, basado en nuestro versículo, es el legalismo y la hipocresía. Jesús está hablando, ¿cierto?, en este pasaje fuertemente, ¿cierto? No leímos el capítulo 7, pero el versículo 7 nos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está hablando del pueblo de Dios, ¿cierto? No está hablando de afuera, ¿cierto? Así que esta mañana quiero que podamos estudiar, ¿cierto?, un tema que nos habla de uno de los grandes enemigos de la iglesia, ¿cierto? Y tristemente, desafortunadamente, este enemigo está presente en muchas iglesias cristianas en la actualidad. Y este enemigo está afectando tanto para la salvación de las personas inconversas como para el crecimiento espiritual del creyente. A veces pensamos que el mayor enemigo, ¿cierto?, de nosotros es Satanás, pero a veces hay enemigos internos, enemigos dentro de la misma iglesia, ¿cierto?, que nos están afectando a todos. Así que antes de comenzar este estudio, quiero definir lo que significa legalismo, ¿cierto? Legalismo y hipocresía, en la iglesia. Pero antes de definir, ¿cierto?, lo que es legalismo, primeramente voy a decirles lo que no es legalismo.
¿cierto? Para que tengamos claro qué es legalismo y qué no es legalismo. Entonces, pues primero voy a hablar de lo que no es legalismo. Entonces, no es legalismo procurar vivir una vida de santidad, es decir, una vida apartada para Dios. ¿No dicen amén? Esto no es legalismo, ¿cierto? Este debe ser el anhelo y el deseo de todos nosotros, vivir una vida de santidad, agradar a Dios, ¿cierto? Apartarnos de la maldad para agradarlo a Él. Vamos a mirar en la Biblia, por favor, ustedes van a tener la Biblia ahí lista para leer. Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3. Miren lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartáis de qué? De fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué no es legalismo? Si usted está procurando vivir una vida de santidad, es decir, una vida apartada para Dios, eso no es legalismo. Eso es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos aquí, hermano? No. Muchas veces llamamos legalismo a personas que tienen en su corazón el sincero deseo de agradar a Dios. Escuchen bien, ¿cierto? Quieren agradar a Dios con sus vidas, quieren apartarse de aquellas cosas que contaminan su vida espiritual. Y entonces muchos lo llaman que son legalistas, fanáticos, ¿cierto? O santurrones, como decimos, ¿cierto? No, hermanos, esto no es esas cosas, ¿cierto? Esto es lo que agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra cosa que no es legalismo, cuando confrontamos a las personas por su pecado, motivándolos a tener una verdadera conversión en sus vidas, eso no es legalismo. Cuando yo llamo a una persona y lo confronto con la vida que está llevando de pecado, no es porque yo sea legalista, ¿cierto? Esa es mi responsabilidad como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora debo hacerlo con mansedumbre, dice la palabra, ¿cierto? No para que el hermano no vuelva a la iglesia, sino para que, ¿cierto?, él recapacite, ¿cierto?, y pueda evaluar su vida y pueda darle el giro que el Señor quiere que él dé. Vamos a empezar en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Estamos haciendo la introducción, ¿cierto?, en el tema. Es un poco delicado. Capítulo 18. Versículos 15 al 17. Dice la palabra, escuchen bien: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere y no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por inconverso. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, cuando algunas personas quizás nos ofenden, nos dicen algo, ¿cierto?, que no está bien, nosotros podemos ir a confrontar a esa persona. Eso sí, con amor, ¿cierto?, con la verdad, ¿cierto?, motivándoles, como dijimos, para que ellos tengan una conversión en su vida, para que ellos dejen, ¿cierto?, aquello que están haciendo que no agrada a Dios. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos regañen? ¿Algunos de ustedes les gusta que nos regañen? Ninguno, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos gusta ser reprendidos, no nos gusta ser corregidos, pero tenemos que comprender, hermanos, que es necesario, que es beneficioso para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pocos amén, ¿cierto? Pero yo he agradecido a personas que me han corregido en su momento, ¿cierto?, en algún error, una falla, porque eso me ayudó a ¿qué? A examinar mi vida, ¿cierto?, y a corregir aquello que estaba haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa persona es un verdadero amigo, ¿cierto? ¿Qué que me corrige? El amigo no es el que me dice lo que yo quiero escuchar y me alcahuetea, ¿no? El que me corrige, me dice: eso que usted está haciendo no es correcto delante de Dios. Entonces,
el hecho de que una persona corrija a otra no significa que es muy legalista, ¿cierto? Como generalmente nosotros lo llamaríamos nosotros, si somos exhortados, si somos corregidos. Pero la palabra de Dios es bien clara, hermanos. La disciplina, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros la recibimos no era agradable en el momento, ¿cierto? Pero luego, ¿cierto? Vimos que era beneficiosa y era necesaria para nuestras vidas. Ya entonces hice una pequeña, ¿cierto?, aclaración sobre lo que no es legalismo, ¿cierto? Lo que no es legalismo. Ahora sí vamos a entrar, ¿cierto?, a comprender, a desarrollar qué es legalismo. ¿Qué es legalismo? Primero, quiero decirle que este término no aparece en la Biblia, si uno lo busca, ¿cierto? No hay ningún versículo que hable de legalista. Es un término que no aparece en la Biblia, pero es un término que se usa para designar, como lo decía el versículo con el cual comenzamos en la lectura, ¿cierto?, aquellas iglesias que enseñan como doctrina, ¿qué? Mandamiento de ¿qué? De hombres, ¿cierto? Eso es legalismo, cuando las iglesias comienzan a enseñar como si fuera una doctrina bíblica mandamientos que los hombres han dado y no mandamientos de la palabra del Señor. Entonces hay diferencias, ¿cierto?, en lo que es legalismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Enseñan un sistema de reglas humanas para alcanzar la salvación, para alcanzar el crecimiento espiritual, el mandamiento de hombres. Y esta mañana quiero, a través de la palabra, ¿cierto?, que veamos cuáles son los peligros de vivir un cristianismo legalista y lleno de hipocresía. Hay peligros, ¿cierto?, cuando vivimos este tipo de cristianismo. Esta enseñanza no trata de que usted empiece a pensar en otras personas, en otras denominaciones, ¿cierto? Tenemos que examinarnos primero, recuerden la enseñanza, ¿cierto? Primero nosotros mismos, ¿cierto? Para ver que la viga está en nuestro ojo, antes de juzgar a otros. Entonces, el primer peligro, ¿cierto? ¿Por qué es un peligro? Primero porque la persona legalista deja a un lado la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo, para establecer su propia justicia, por medio de leyes y reglamentos humanos. Por eso es un peligro, por eso es un enemigo de la iglesia. Dejamos de un lado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo, ¿cierto? Él se puso en la cruz por nosotros, ¿cierto? Y nos perdonó de la maldad, del pecado. Y ahora queremos establecer nuestra propia justicia. Ya ustedes saben hacer algunas cosas que son mandamientos de hombre. Por ejemplo, la cena del Señor solamente para los bautizados. ¿Dónde lo dice la Biblia? Algunos de ustedes tienen un versículo que me digan, pastor, mire, aquí dice. Fue cierto que sea la iglesia queriendo regular algunos desórdenes, ¿cierto? Lo convirtió en un mandamiento humano. Yo recuerdo del muchacho que nosotros nos sacaban, ¿cierto?, de la escuela dominical el primer domingo. Estábamos en la escuela, estábamos en la clase de los niños, luego llegábamos al final ahí para terminar el culto, y luego venía la cena. Entonces decían, todos los que no son bautizados, por favor, se salen. Y imagínense eso, ¿cierto? ¿No? Entonces, mucha gente que no era bautizada, era cristiana, pero no podían tomar cena. Y los niños nos íbamos afuera a la calle a jugar fútbol ahí, ¿cierto?, enfrente. Y mientras nuestros papás llegaban al cielo en la Santa Cena, nosotros estábamos llegando al infierno y ya peleando. Pero eso no es bíblico. Respetamos lo que la iglesia, ¿cierto?, cada iglesia hace, ¿cierto? No podemos pasar por encima, pero bíblicamente, ¿cierto?, no hay ningún mandamiento que diga, ¿cierto? Ahora, hermanos, los que no se han bautizado tienen que bautizarse, ¿no dicen amén? Porque eso sí es un mandamiento del Señor, amén. Amén, hermanos. Y la gente, antiguamente la iglesia primitiva se bautizaban, inmediatamente se convertían, no había que convencerlos, hermanos, se bautizaron, oiga, ¿cuántos se van a bautizar? Aquí luchamos. Tenemos dos candidatos ahí que están recibiendo las clases, están diciendo, hay alguien más que quiere bautizarse. Y no es si quiere, porque es un mandato del Señor. Nosotros no vamos a obligar tampoco, ¿cierto? Pero usted debe tomarse la decisión. Entonces, hermanos, y muchas otras cosas más, ¿cierto? También puedo decirlo, ¿cierto?, porque lo viví. Mi padre, ¿cierto?, durante un tiempo fue legalista. Entonces decía que el hombre no podía tener el cabello largo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cierto? En el tiempo antiguo, los judíos Jesús tenía el cabello largo, ¿cierto?
porque él tenía pacto de Nazareo, no podía cortarse su cabello. Muchos otros judíos, ¿cierto? Sabemos que en los colegios sí hay que hacerlo, ¿cierto? Con la buena apariencia, es otra cosa, ¿cierto? Y muchas otras cosas más, que las mujeres no podían maquillarse, ¿cierto? Que entre más despeinada era más alta, ¿cierto? Y eso no es correcto, queridos hermanos. Los cristianos debemos arreglarnos bien, amén. La palabra nos manda ese equilibrio, ¿cierto? Que la mujer no sea ostentosa en su manera, ¿cierto? Las mujeres, ¿saben qué hacían las griegas? Ellas se colocaban aquí como extensiones de oro en su cabello. Así que imagínense en la congregación, ¿cierto? Ostentando todas esas cosas. O hermanas, ¿cierto? Que ya se pintan demasiado, como decía una poesía llanera, que parecen guacamayas, ¿cierto? Es el exceso, ¿cierto? Es el extremo. Nuestro Dios, el Evangelio, es equilibrado, ¿no? Amén. Nosotros vamos por el centro del camino, porque ¿sabe usted que los extremos son peligrosos? A veces la gente que es tan legalista puede cambiar de un momento a otro, ¿cierto? Y luego se vuelve, ¿cierto?, en un libertinaje tremendo. Los extremos son peligrosos. Entonces, bueno, avancemos, ¿cierto? Vamos a mirar Romanos, capítulo 10, versículo 2 al 4. Recuerdo que mi padre, recién llegado a la iglesia de Caldas, tenía un problema de legalismo, lo llevaron aquí para el año 84 y él comenzó a predicar. Y recuerdo que un domingo fue dominicano y yo estaba ahí como recibiendo la palabra. Él dijo a las mujeres que si la mujer quería, se vinieran en bikini para el culto, ¿cierto? Pero que esa era su responsabilidad con Dios, ¿cierto? ¿Cuánto dicen amén? Con Dios. Estando en el barrio Caldas, en un tiempo me comenzó a llamar a una señora, creo que asistía a alguna iglesia cercana, donde había bastante legalismo, me decía que ellos nos llamaban nosotros mundanos. Dice, ella dice que tú eres una iglesia mundana, ¿sí? Y entonces ella me decía que tenía un esposo que no era cristiano y a él le gustaba que ella se arreglara. Así que cuando salía, ¿cierto?, ella se arreglaba. Eso digo, imagínate que un día fui al centro, me salió una cuenta y me arreglé todo. Y cuando iba en el centro, cuando me di cuenta, el pastor venía cerquita, cuando yo lo vi, venía cerquita. ¿Y sabe cómo comenzó a hacer ella? Y empezó a quitarse el martillo. Yo le pregunto, ¿lo hacía por temor a Dios? ¿O por temor a quién? Entonces, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, primeramente debemos hacerlo porque queremos agradar a Dios, y no por temor a lo que el hombre diga, de las leyes humanas, sino por temor a Dios. Amén. Entonces, Romanos capítulo 10, les dije que alguien me puede ayudar a leer, por favor, versículos 2 hasta el 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer camino se han sujetado a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces el legalista tiene celo de Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que al aplicarlo, ¿cierto?, lo hace mal, ¿no? Quitando la justicia de Dios y queriendo hacer su propia justicia. Entonces, muchas de las personas legalistas tienen un sincero celo de Dios. Lo que pasa es que no lo hacen conforme a lo establecido por el Señor en la palabra. ¿Sabe que los judíos también tenían sus tradiciones? Ellos tenían otra escritura que eran los ancianos, lo que decían los ancianos, y la aplicaban, ¿cierto? No estaba en la Biblia, pero decían, ¿cierto?, está en esta otra escritura, ¿cierto? Y hacían cosas que eran mandamientos de hombres. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el hombre es justificado únicamente por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Es por la fe que somos salvos. ¿Cuántos creen en eso? Por la fe en Cristo Jesús. No es por nuestras obras, ¿cierto? No es por lo que yo haga. Ahora, ¿cierto?, hemos enseñado y corregimos a las hermanas, ¿cierto?, en cuanto a las modas. Ya dije que los excesos y los extremos son malos, ¿cierto? Una hermana cristiana no debe usar ni falda, ¿cierto? ¿Cierto, hermanas? Ni aquí ni en ninguna parte, ¿cierto? Porque a veces no está en la iglesia, pero ya se la ponen. O esas modas, ¿cierto?, que son, ¿no? Yo no voy a pasar aquí a hacerle medidas hasta dónde, ¿cierto? Pero la palabra dice a la mujer que debe vestirse con pudor.
Yo como esposo, a ver si mi esposa se va a decir cierto tipo de cosas, yo la corrijo. Voy a preguntarle a ella. ¿Sí? Que usted es una hija de Dios primeramente, es una pastora. Y ahora siempre tiene que dar ejemplo. Dicen amén. Le decimos a las hermanas allá, ¿cierto? Que enseñan a los niños, las maestras no pueden llegar ya con una ombliguera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las niñas que están siendo enseñadas van a querer hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cierto? Hay extremos, ¿no? Hay extremos. El mundo lo hace, pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sé que hay mucha carestía, ¿cierto? Pero no creo que las telas hayan subido tanto, ¿cierto? Para que les vendemos tanto. Entonces, hermanos, que podamos, ¿cierto? Ser cristianos correctos, que tengamos ese pudor. Sin irnos legalismos, ¿cierto? Sin irnos legalismos. Entonces, la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 1, que nosotros somos justificados por la fe. Ese es el versículo, Romanos 5, 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros no somos legalistas, nos basta la fe para ser justificados, tenemos paz en el corazón. Y no que queremos estar siendo cumpliendo con este mandamiento humano. Es que fulanito dijo que hay que hacer así, ¿cierto? Entonces, Gálatas también capítulo 2, versículo 16, ¿qué nos dice? Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras que yo haga, ¿cierto? Por la doctrina de hombres que yo quiera guardar, nadie va a ser justificado. El que justifica es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos justifica, ¿cierto? Los legalistas nos enseñan también que para ser justificado, es decir, para recibir la salvación, es necesario recibir a Cristo como Salvador. Y eso está bien ahí, ¿cierto? Pero luego dicen, también hay que cumplir con otras reglas humanas, con otros preceptos establecidos por ellos mismos. En una iglesia pusieron en disciplina a una hermana que se cortó el cabello. El pastor la puso en disciplina, ¿sí? Y entonces, pero él nunca le preguntó a ella por qué lo había hecho. Ella tenía un constante dolor de cabeza que no la dejaba tranquila, ¿cierto? Y cuando fue al médico, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo. Entonces ella tuvo que cortarse el pelo, ¿cierto? Y de esa manera ese dolor de cabeza que tenía, ¿cierto? Sí, desapareció. ¿No? Entonces, ahora la Biblia sí dice, ¿cierto? Si las personas que son casadas y que la esposa le va a cortar el pelo al hombre, ¿cierto? Su esposo, ¿cierto? Ya tiene que después de que no son la carne, ¿cierto? Ya vas a hacer un arreglo que es extremo, ¿cierto? Un pelo por acá, ¿cierto? Bien cortico, ¿cierto? Debe hablar primero con su marido, ¿cierto? Si él está de acuerdo, si él consciente, ¿no? Dicen amén, para que después, ¿cierto? No tenga problemas. Pero no van a decir amén, ¿cierto? Son esas cosas extremas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cierto? Pero sabemos que hay cosas, ¿cierto? Médicas, la mujer tiene que hacerlo. ¿Y por qué va a ser juzgada, ¿cierto? Porque eso va a ser puesta en disciplina, si es una cuestión de salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Ya leímos Colosenses 2:20 al 22. Vamos a mirar qué nos dice Colosenses, por favor. Colosenses. A ver si alguien lo puede leer. Pues si Colosenses. habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Muy bien, ¿cierto? Entonces, si el Señor nos libertó, ¿cierto? De la esclavitud del mundo, ahora nos vamos a caer, ¿cierto? En la esclavitud del legalismo. ¿Cuántos dicen amén? No confundamos legalismo con libertinaje, ¿cierto? El que yo hago lo que quiero. Son dos cosas totalmente. El Señor nos llamó a libertad, ¿cierto? ¿Cómo consigue usted la palabra que es libertad? No es que yo pueda hacer todo lo que yo quiera. Dios ahora, ¿cierto? Libertad es como cuando un transatlántico va por el mar, ¿cierto? Es un barco bien grande, pero tiene un timón pequeño. Y hay un capitán, ¿cierto? ¿Qué pasa?
¿El barco va para donde quiere? No. El capitán siendo va, siendo guiando ese barco. Eso es libertad. Nuestra vida es el barco, pero está Cristo. ¿Cuál es el amén? Y Él es el que lleva el timón de nuestra vida. Él es el que nos dirige. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo otro es libertinaje. Cuando yo hago lo que yo quiero, ¿cierto? Y no le presto a nadie, eso es otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el legalismo expresa lo siguiente: que para ser justificados, para ser salvados, tenemos que, ¿cierto?, recibir a Jesús, pero también hay que hacer esto, hay que hacer aquello, es decir, más obras, ¿cierto? Y eso es contrario a lo que la palabra nos dice, ¿cierto? Que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, el legalismo viene desde cuando la iglesia comenzó. Los judaístas y judaísmo quiso meterse y decirle que no era suficiente con que la persona, los gentiles, recibieran al Señor y que recibieran al Señor por lo que hizo en la cruz, sino que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar las leyes, o sea, querían ponerle más cargas, ¿sí? Por eso creo, no sé si el capítulo 15 de Hechos, donde nos habla, ¿cierto?, del concilio que hacen en Jerusalén, donde ellos se reúnen, ¿cierto?, y toman una decisión para no poner cargas a la nueva iglesia que estaban haciendo en la iglesia gentil. Entonces, y los judíos los fariseos eran buenos para eso. Querían poner cargas sobre los hombres, ¿cierto?, religiosas, ¿no?, todo lo que ellos decían, preceptos, palabras, que ni ellos mismos las cumplían, ¿cierto? Y es en ese contexto que el Señor llama, ¿cierto? El pueblo judío estaba cansado de tantas cargas, ¿cierto?, de la ley que le habían puesto sus líderes. Y es ahí donde el Señor llama, ¿cierto? Venid a mí los que estáis trabajados y cansados de tantas leyes, de tanto legalismo, y yo los haré descansar. ¿Cuánto dicen amén? Hace años, ¿cierto?, yo legalismo en una iglesia y era cuadrangular. Y los muchachos, ¿cierto?, que eran donde nos decían, ¿cierto?, les enseñaban allá que si usted estaba en el altar, no podía cruzar la pierna porque eso era pecado. ¿Cómo les parece? ¿De dónde nace, cierto? ¿De dónde sale eso? Son cosas a veces, ¿cierto?, que se quieren decir, pero que no están en la palabra de Dios. ¿Cuál es el amén? Por eso nosotros tenemos libertad, ¿cierto?, para darle la cena a los niños, porque la Biblia dice que los niños es el reino de los cielos. ¿Cuál es el amén? ¿Y qué dijo el Señor de los niños? Dejar a los niños venir a mí, que no seamos un estorbo para ellos, ¿cierto? Nosotros nos sacaban, gracias a Dios superé ese trauma, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, no nos dejamos, no podemos tomar la cena, y uno anhelaba ya cumplir bien la edad para bautizarse y poder tomar la cena del Señor. Entonces, sigamos. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, esa es la versión, a ver si alguien me lee la Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. El legalismo es un peligro porque se enfoca solamente en la apariencia. El legalismo se enfoca en el exterior de la persona, en las apariencias, y no en el corazón. No en si verdaderamente las personas se han convertido de corazón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que las apariencias engañan, ¿cierto? Engañan. Entonces, vamos a mirar, ¿cierto?, algún ejemplo en la palabra. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos, voy a leer del 24 en adelante. Mateo 23 del 24 en adelante dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Jesús, ¿cierto?, criticó fuertemente sobre todo a los fariseos, ¿cierto? Estos eran religiosos que vivían de las apariencias, ¿cierto? De las apariencias. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, ¿cierto?, para que nosotros no seamos cristianos de apariencia, que cuidamos lo de afuera, ¿cierto? Y por dentro, ¿qué pasa? La Biblia palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hermanos. Si el Señor no ha hecho esa renovación en nuestras vidas, somos religiosos, somos legalistas y nada más. Mire, dicen que colaban el mosquito, ¿cierto? Una manera, Señor, de exagerar, ¿cierto? Que eran las cosas más pequeñas, las cosas de menos importancia, ¿cierto? Le ponían más y se tragaban un camello grande, ¿cierto? Para no comérselo, ¿cierto? No, las cosas grandes, el pecado, la maldad que ellos vivían, ellos no le paraban bola, pero las cositas pequeñas que la gente fallaba, si alguno no guardaba el día de reposo, ¿cierto?, estaban encima para caer. La mayoría de todos los reglamentos y las leyes de los legalistas están enfocadas en eso, en dar una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, ¿cierto? Pero tenemos que comprender, hermanos, que Dios no quiere ninguna apariencia. Dios no quiere cristianos que solamente vivamos de la apariencia. Recuerden que Dios mira ¿qué? El corazón, ¿cierto? Dios quiere que realmente usted y yo nos hayamos convertido, ¿cierto? Entregado nuestra vida al Señor, para que por medio del poder de Él, Él sea santificándonos, Él sea limpiándonos, Él sea purificándonos, y no que estemos haciendo las cosas por mandamientos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Mandamientos de hombres, porque si usted está siguiendo por mandamientos de hombres, ¿cierto? Recuerde que los mandamientos de hombres no traen salvación. El que trae salvación es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, creo que ese es el versículo que les había dicho, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 23. 5:23. No, ese es otro. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? ¿Os santifique qué? Por completo. ¿Qué debe santificar el Señor? ¿Qué debe santificar? Todo nuestro ser. No decir amén. No lo de afuera, sino, ¿qué dice? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dicen amén? Perdón lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, ¿cierto? Hay mujeres, ¿cierto? Digamos aquellas que viven del legalismo, que son vestidos bien largos, y no está mal los vestidos largos, ¿cierto? De hecho se han puesto muy de moda y son bien caros y costosos, ¿cierto? Esa es la apariencia, ¿cierto? Pero a veces también tiene la lengua más larga, ¿cierto? Para hablar del prójimo, para murmurar. Entonces Dios quiere, ¿cierto?, más que cuidemos lo de adentro, ¿vale? Amén, que lo de afuera. Si lo de adentro está bien, entonces se va a notar, ¿vale? Amén, en lo que hacemos siempre en la parte externa. Los legalistas tratan de transformar la vida de las personas por medio de reglamentos y normas, ¿cierto? Pero estas cosas que hacen solamente pueden transformar ¿qué? El exterior. Estos reglamentos y normas transforman el exterior de las personas, porque el hombre no puede transformar a nadie, ¿cierto?
nuestras leyes, ni nuestros reglamentos pueden transformar a nadie. Solamente Cristo Jesús es el que tiene poder para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no son las leyes, ¿sí? Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay iglesias que se han vuelto orgullosas y creen, dicen, es que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Bueno, cuando el Señor levantó la iglesia no tenía una denominación, la denominación se levantó después, ¿sí? Y quizás Dios habla de denominaciones para quizás el carácter de cada persona, ¿cierto? Pero el Señor, cuando venga por la iglesia, no vendrá por alguna denominación determinada. Él vendrá por la iglesia de Dios aquí en la tierra. Amén. Por aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y que han vivido y viven en santidad, queriendo agradar y hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que se vendrá el Señor. Entonces, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 20 y 21. Dice la palabra. Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga que aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es el Señor que nos hace aptos a nosotros. Ninguno, como digo siempre, en la Santa Cena lo aprendí, ¿cierto? Yo así, cuando era niño, pero cuando era niño no me dejaban entrar a la Santa Cena, ¿cierto? Lo aprendí más tarde cuando lo bauticé. Que cuando entramos a la cena, ninguno es digno de tomar la cena. En nuestra dignidad humana, ¿cierto? Porque todos le hemos fallado a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero que aquí no eres ningún fariseo, ¿cierto? ¿Sabe qué es el fariseo? Es que yo sí soy santo, en cambio ese publicano es un pecador, ¿cierto? Cuidado con nosotros caer en ese orgullo, queridos hermanos. Entonces, aprendí eso, ¿cierto? El único digno de participar de la cena es nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, Él nos hizo dignos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso podemos presentarnos y participar de la cena del Señor. No somos dignos de nuestra dignidad, sino de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Que tengamos esa claridad, mis queridos hermanos, para que no seamos engañados. Entonces, nadie puede cambiar, ¿cierto?, nuestro exterior. ¿Ya leímos Hebreos? No. Muy bien, sigamos entonces. Cada uno de nosotros debemos de comprender, hermanos, que para ser un cristiano espiritual no solamente tenemos que alejarnos de los vicios, ¿cierto? No, a veces no se nos meten otras cosas. Entonces era pecado, ¿cierto?, en nuestro tiempo. Yo le voy a hablar por el tiempo en que yo me levanté de esa cristiana. Era pecado ir al cine. Ahora yo digo, también depende de la película que usted quiera ir al cine, ¿cierto? Cuidado, ¿cierto? Entonces, era malo en la televisión, era el cajón del diablo en nuestro tiempo. No sé cuántos levantaron, ¿cierto? Y uno de los muy buenos que usaba el diablo decía que la televisión era el cajón del diablo. Entonces, que lo botara, ¿cierto?, el televisor. Y uno decía, bueno, nos avisan dónde lo van a botar para nosotros ir a recogerlo, ¿cierto? Porque estaba bueno. Y después, ¿sabe qué pasó? Cuando ya toda la nueva tecnología, G.W. empezó a predicar por la televisión. ¿Cómo le parece? Entonces son legalismos, ¿cierto?, que a veces vienen. Las cosas por sí solas no son malas, ¿cierto? Depende del uso que nosotros le demos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El maquillaje para las hermanas. Hermana Nubia no era poder prosperar, hacer una casa de 5 pisos, ¿cierto? Si no hubiera vendido maquillaje, ¿cierto? ¿Es hermana Nubia? Pero no me maquillaba. Y ella no se maquillaba y vendía, ¿cierto? Pero espero que no haya sido para no pecar, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, en algunas iglesias, si usted le quita el sermón del maquillaje y las modas, como que no tienen más nada, ¿cierto?, que predicar de la palabra. Los aretes, ¿cierto?
Ahora las hermanas, las socias de Temo, ¿cierto? Tantas socias de Temo de acá. De Che. Ahora es Temo, ¿cierto? De moda. Mi esposa también es en sociedad, ¿cierto? ¿Qué más? Los pantalones, ¿cierto? Dices que la mujer no puede ponerse pantalón. ¿Y dónde la Biblia dice eso? No sabemos. Por eso digo que la cuadrangula también tuvo un tiempo de legalismo. Yo no estoy defendiendo la gente. Yo les estoy contando que mi papá también tuvo un tiempo que fue legalismo. Pero el Señor nos liberó. Fue un congreso en Estados Unidos y vio a las gringas allá, las misioneras, a las pastoras que se maquillaban, pero ellas venían acá a Colombia y le decían a la gente que no podía maquillarse. Entonces el legalismo entra en las iglesias por los hombres. El pastor, la pastora, el misionero es el que trae el legalismo. Se puede ir a muchas iglesias cuadrangulares de los pueblos en Colombia, en la costa, y verá que hay mucho legalismo todavía. Barranca, sí, también. Entonces, hermanos, ¿cierto? Hay un proceso. Mi papá fue libre allí, ¿cierto? Digo, no, pero si ella dice una cosa, ¿no? Y Dios, ¿cierto? Le dio palabra para salir de esas cosas, ¿no? Y ve cuando él vino y empezó a ministrar la Santa Cena para todos. No todas las iglesias cuadrangulares lo hacen, pero un día se va, otras iglesias no sé si lo hacen. ¿Hacen? ¿Ah? ¿Tampoco lo hacen? Bueno. Entonces, si usted trae a su hijo acá y lo lleva a otra iglesia, él va a extrañarse. Entonces, el año pasado un pastor de la zona cuadrangular nos dijo, pastor, nosotros ya comenzamos a hacer la cena a todos. Le digo a mí porque sabía que acá lo hacemos siempre. Le digo, bueno, qué bueno que Dios le dio esa libertad, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, cada uno es responsable, ¿cierto? El que toma la cena es responsable ante Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el amén? No es que digamos que el pastor dijo de todo, sí, todos podemos, pero cada uno es responsable, ¿sí? Por eso la palabra que dice que hay que examinarse. Cada uno, ¿cierto? Así es. Sigamos. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 4? No sé si algún hermano me necesita almorzar, ¿cierto? Por esta enseñanza. Estoy enseñando la palabra, ¿cierto? Como ella es. Entonces, hermanos, para ser un cristiano espiritual, ¿cuál es la clave? Estar pegados al Señor. ¿Cuál es la clave? Estar en comunión con Dios, ¿cierto? No es que no debo hacer esto, no debo ir así, no ser lista, ¿cierto? Para ser un cristiano espiritual y verdadero, debo estar pegado a Dios diariamente. ¿Cuál es la mente? Tener comunión con Dios, tener amistad con Dios. Y Santiago 4:8, ¿qué nos dice? Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los duros de ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cierto? Si nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Él se va a acercar. Aún si hemos pecado, ¿qué hacemos? Debemos ir ante el Señor, pedir perdón, limpiar todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos recibe. ¿Cuántos lo creen? Es un peligro, hermanos, ¿cierto? El legalismo es un peligro porque deja de un lado el amor y la misericordia de Dios y nos convertimos en jueces, ¿cierto? Nos convertimos en jueces de las personas y no somos, como la palabra dice, la gente debe ser nuestro prójimo. Dicen amén. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Y no que lo vamos nosotros a juzgar a ellos por sus hechos. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 9, 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa:
Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hacían los religiosos en el tiempo de Jesús? Murmuraban de Jesús, ¿cierto? Había sido invitado allí, ¿cierto?, a comer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que estaba sentado en la mesa, en la casa, ¿cierto? Y venían a él muchos publicanos y pecadores. Publicanos eran los que cobraban el impuesto. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo era un publicano, ¿cierto? Y regularmente los publicanos robaban. Cobraban más de lo que era el impuesto. Ellos le cumplían al romano, ¿cierto?, dándole la parte que ellos le correspondía, pero ellos pedían más y se habían enriquecido así que eran odiados. Los publicanos eran odiados por los judíos, ¿cierto? Por los judíos. Pero dice la palabra que a Jesús, ¿quiénes lo buscaban? Dice que muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿qué hicieron? Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y Jesús no los rechazó. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Cierto? Sino que estaba sentado. ¿Y qué hizo la gente? Comenzaron a murmurar, ¿cierto?, acerca de Jesús. Dijo, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y Jesús le dijo la razón, ¿cierto? Yo le pregunto, hermano, si a nuestra iglesia no llega la gente necesitada, ¿cierto?, la gente que necesita de Dios, la gente de la calle, ¿cierto?, aquel que está en el vicio, es porque lo estamos cumpliendo, ¿cierto?, con la tarea, porque nosotros no vinimos a buscar, ¿cierto?, a los que ya están salvos. ¿A quién nos manda a buscar el Señor? A los pecadores, ¿cierto? Y esta gente buscaba a Jesús. Entonces nosotros, nuestra iglesia debe ser una iglesia abierta de tal manera, ¿cierto?, que aquella gente necesitada pueda en este lugar, primeramente, no recibir el rechazo nuestro, ¿cierto?, a través de nuestra mirada, de nuestro trato, sino que ellos puedan percibir el amor de Dios. ¿No dicen amén? Y que no seamos como la iglesia que Santiago escribe, ¿cierto?, que hacían acepción de personas, y cuando venía el rico le colocaban la mejor silla delante, ¿cierto? Si lo atendían bien, si venían pobres, ¿cierto?, no lo tenían en cuenta. La Biblia dice que hacer acepción de personas es pecado, ¿cierto?, delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A eso fue lo que vino a buscar el Señor, a los pecadores, ¿cierto?, las prostitutas, homosexuales, todas esas personas, ¿cierto?, para ser transformadas, para ser cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lastimosamente, un cristiano legalista se convierte en juez de las personas, y no somos el prójimo que el Señor quiere, ¿cierto?, que amemos a nuestro prójimo, dice la Biblia, como a nosotros mismos. La mayoría de los cristianos legalistas tienen su corazón lleno de soberbia por los sacrificios que ellos hacen, por los mandamientos y los preceptos que ellos cumplen, y por eso menosprecian a los demás, a las demás personas que no hacen lo mismo que ellos han hecho, y se alaban ellos a sí mismos. Entonces, mucho cuidado, ¿cierto? Nosotros, así hacían los fariseos, ¿no? Se hacían en las esquinas de las plazas para orar en voz alta y ser vistos por la gente. ¿Para qué? Para que mire, fulano de tal, como es de religioso, como es de consagrado, mire cómo ora, ¿cierto?, usando palabras altisonantes, ¿cierto? Entonces dice la palabra que esa persona ya tiene su recompensa, ¿cierto?, aquí en la tierra. Pero la palabra nos dice, ¿cierto?, cómo es que debemos orar. ¿No dicen amén? ¿Cómo es que debemos orar? Los secretos. Cerrada la puerta del aposento, ¿cierto? Vamos delante de nuestro Padre que está en secreto, ¿cierto? Y allá derramamos nuestro corazón delante del Señor. Y el Padre que está en lo secreto, que dice la Biblia, nos recompensará en público. ¿Cuál es el amén? La recompensa, cuando oramos de la manera correcta, viene de parte de Dios y no de los hombres. ¿Cuál es el amén? Lucas capítulo 19, ¿ya les dije? ¿No? Versículo 9 al 14. Lucas 19. Dice la palabra. Lucas 18. Lucas 18. Versos del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este, o sea, publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tristemente, muchas veces el legalista se llena de soberbia, ¿cierto? Se llena de soberbia, queriendo presentarse ante los demás como más espiritual, como más santo, ¿cierto? Y eso solamente es Dios el que lo puede, ¿cierto? Lo puede establecer. Una persona legalista juzga a los demás, pero como decíamos 8 días, no ve su propia vida, ¿cierto? Porque muchas veces hace cosas peores de las que está señalando y juzgando en otras personas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Cuidado, ¿cierto? El Señor nos habló hace 8 días el tema de juzgar, ¿cierto? Sin antes mirar nuestra vida, ¿cierto? Si estamos haciendo lo mismo. Romanos 2, lo que dice. ¿Nadie lo encontró? ¿Nadie lo quiere leer? Amén. Somos inexcusables, hermanos, ante Dios, ¿cierto? Quien quiera que seamos, como nos llamemos, ¿cierto? O de qué iglesia seamos. En lo que yo juzgo a otro que estoy haciendo, estoy juzgando a sí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Somos pesados, escuchen bien. Nos pasa como ese rey, ¿cierto? En Daniel, ¿recuerdan? Que el Señor le dijo: ha sido pesado en la balanza. ¿Y qué le dijo? Y ha sido hallado falto, ¿cierto? Y vino juicio para él, hermanos. Cuando nosotros juzgamos a otros, el Señor también nos pesa en la balanza. Que el Señor nos guarde, ¿cierto? Que no seamos hallados faltos, porque si no viene el juicio de Dios, ¿cierto? Porque el Señor nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que el Señor no nos ha enviado a nosotros a juzgar a nuestros hermanos. El Señor nos ha enviado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así no diga amén, eso dice la Biblia. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 13, 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que dice. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Si no cumplimos ese mandamiento, hermanos, dice que todos los mandamientos se resumen, ¿cierto?, en ese solo: amar al prójimo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, ¿qué voy a hacer? No le voy a quitar la mujer. ¿Cuántos dicen amén? No voy a adulterar, ¿cierto? Soy la Biblia. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Ya arreglar el asunto de otra manera, ¿cierto?, correcta. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a tumbar por un negocio. Si yo amo a mi prójimo, no voy a jurar en mano, no voy a mentir, no voy a dar falso testimonio. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar la mujer ajena, siempre es de la palabra. Y cualquier otro mandamiento de la palabra se resume así: en amar. Los primeros 5 mandamientos, escuchen bien, tienen que ver con Dios. Amén. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios. Si amamos a Dios, lo vamos a guardar. Y los segundos 5 mandamientos tienen que ver con mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Y los 10 son importantes delante del Señor. ¿Por qué es un peligro el legalismo? Estoy contestando esa pregunta, ¿cierto?
Porque el legalismo, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cierto? El legalismo nos aleja de Cristo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, 13. ¿Qué dice? No, que lo lea fuerte, que haya desayunado bien, tan caído. Pero algunos que desayunan no lo van a leer. Dice vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Los escribas, con su hipocresía, le cerraban la entrada, le decían: usted no va a ser salvo porque usted no guarda la ley, porque usted no guarda este mandamiento, ¿cierto? Y le cerraban el reino de los cielos a algunos hombres, ¿cierto? Y dice la palabra que no dejaban entrar a otras personas y tampoco ellos podían entrar, ¿cierto? Ese es el peligro, ¿cierto?, del legalismo, que nos aleja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora usted imagínese, hermano, una persona que llegue nueva al Evangelio o una persona que llegue a una iglesia legalista buscando de Dios, siendo de verdad en su corazón, y es rechazada. ¿Sí habrá pasado eso? Entonces, por ejemplo, en una iglesia las mujeres no pueden venir con pantalón, ¿cierto? Y las personas que conversan entonces no son todavía cristianas, ¿cierto? ¿Cómo se va a convertir en una mujer si trae pantalón no la deja entrar? O quizás viene necesitada, ¿cierto? Y en vez de experimentar el amor de Dios, ¿qué experimentar? El legalismo, ¿cierto? El mandato de los hombres. Así le pasó, ¿sabe a quién le pasó? Al etíope que, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que está en la Biblia, en el libro de Hechos. Él era un prosélito, se había convertido al judaísmo. Y él vino a Jerusalén desde Etiopía con deseo de entrar al templo, estar allí, ¿cierto? Pero los judíos eran muy celosos, legalistas. ¿Y saben qué decía el atrio? El gentil podía entrar hasta el atrio, pero ahí no podía entrar hasta el templo. Había un aviso grande que decía: prohibida la entrada a los perros gentiles. ¿Qué pudo sentir ese hombre, ¿cierto? El eunuco, que iba con ese deseo a buscar a Dios y Dios se le entrega. Pues ese fue decepcionado para su tierra. Iba leyendo la Biblia y como era nuevo, no la entendía. ¿Recuerdan que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se fuera al desierto, que se subiera en el carro y que le explicara? Y él dijo: ¿entiende lo que le dijo? No entiendo. Y él iba decepcionado para su tierra, ¿cierto? Pero ahí el Señor no encontró ni camino. Y Felipe le explicó la palabra y él entendió. Y mientras iba ahí en el carruaje, dice que pasaron por una quebrada, ¿cierto? Un río, y dijo: aquí hay un río que impide que yo sea bautizado. O sea, él entendió la palabra. Y Felipe dijo: no, nada, ¿cierto? Porque las cosas de Dios son sencillas. ¿Cuántos dicen amén? Somos los hombres los que le complicamos a los hombres, ¿cierto?, la salvación. Y se bajaron, dice la palabra, y él fue bautizado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él regresó a su casa gozoso. Gracias al Señor, amén. Esa decepción que llevaba de la religión judía fue cortada porque Dios tuvo misericordia y le envió a alguien que le explicó la palabra. Ahora imagine usted cuando él llegó allá a Etiopía, era el tesorero de la reina de Candace. Era un personaje importantísimo. Yo me imagino que él llegó a predicar la palabra, ¿cierto? Como a esos nuevos convertidos, a dar testimonio, ¿cierto? Entonces, hermanos, que nosotros no seamos tropiezos para la gente. No seamos tropiezos, no seamos como aquellos, los discípulos que impedían que los padres trajeran los niños a Jesús, y Jesús se indignó contra ellos, ¿cierto? Dios: no los impidáis, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que Gandhi, cuando estuvo en Inglaterra, ¿cierto?, que el hombre que a través de, ¿cierto?, un mensaje de paz, ¿cierto?, fue un líder de la India. Él fue a estudiar en la universidad en Inglaterra. Y recién llegado, él fue a una iglesia cristiana.
para entrarse. Pero él, como era hindú, ¿cierto?, de la India, y ellos andan descalzos. Y cuando él fue a entrar, el ujiero, el diácono, el Dios dijo: usted no puede entrar aquí porque no tiene zapatos. Y lo sacó. ¿Cómo le parece? Y este hombre después fue un líder tremendo, ¿cierto? ¿Qué tal Mahatma Gandhi, ¿cierto?, siendo cristiano? ¿Qué bendición le había traído para el cristianismo, ¿cierto?, allá en la India? ¿Cuántas veces nosotros somos tropiezos, hermanos? Porque somos legalistas, ¿cierto?, y le pedimos la gente, ¿cierto?, que entre al reino de los cielos, ¿cierto? A veces por la forma de vestir, a veces por la apariencia externa. No, usted no puede venir acá porque usted tiene, ¿cómo se llama eso que hacen acá? Tatuajes. No, usted no puede entrarse. Que el Señor nos ayude y nos guarde. La Biblia dice que no seamos tropiezos, eso, ¿cierto? La Biblia dice que haya que hace tropezar a uno de sus pequeñitos de la palabra. Que nosotros seamos aquellos que abren la puerta. ¿Cuándo dicen amén? Amén. No siendo alcahueta, ¿cierto? Hay que confrontar siempre al pecador con su pecado, pero con amor. ¿Cuándo dicen amén? Tristemente los cristianos legalistas han olvidado o no han comprendido que la ley debe ser nuestro ayo. ¿Recuerdan ese pasaje en Gálatas? ¿Qué era un ayo? A ver, hermanos. Muy bien, ¿cierto? ¿A quién cuidaba? Sobre todo a los huérfanos. A los niños, ¿cierto? Un niño pequeño. Estaba ahí para ayudarlos, ¿cierto? Un año. La ley fue como un ayo, como algo que nos guió, ¿cierto?, a Cristo. Nos guía a Cristo, no nos aleja de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora, ¿cierto? Ahora nosotros venimos al Señor, ¿cierto? A través de la ley venimos al Señor. La ley no nos salva, y que nos salva el Señor. La ley nos guió o nos guía al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La ley que nos demuestra que somos pecadores, ¿cierto? Eso es lo que la ley nos ayudó, que todos somos pecadores. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. La ley nos muestra que somos pecadores, ¿cierto?, para llevarnos a qué? A recibir el amor y el perdón de Cristo en nuestras vidas. No lo hace para mostrarnos que somos pecadores y para condenarnos y para sacarnos y para alejarnos del Señor. Ese no es el propósito de la ley. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que nosotros no caigamos en legalismo. Recuerden que el legalismo, ¿qué es? ¿Qué es el legalismo? Doctrina de hombres. Nosotros debemos, ¿cierto?, la palabra de Dios debe ser nuestra guía. La palabra del Señor es nuestra lámpara. Debemos guiarnos por lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos dicen amén? No porque digo lo que dice el hermanito fulano de tanto, es la palabra. La palabra es, dice el Salmo 101, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para todo mi camino con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Que no seamos jueces de nuestros hermanos, que no nos convirtamos en jueces, hermanos, que usted pueda disfrutar la libertad a la cual el Señor la llamó y no se enrede, ¿cierto? No nos enredemos en los legalismos, ¿cierto? Legalismos. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? El legalismo nos cansa, hermano. El legalismo, ¿cierto?, no permite que la paz de Dios esté en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nosotros seamos personas, o no seamos personas que le meten zancadilla a la gente para impedir que vengan al reino de los cielos, sino de aquellos que le abrimos la puerta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Debemos abrir la puerta a aquellos que quieren entrar. No los discriminemos, ¿cierto?, sino que podamos recibirlo como Jesús,
que comía con ellos y no le daban ningún temor, ¿cierto? Que lo murmuraban de Jesús. Y Jesús dijo, yo vine a eso, ¿cierto? A buscar y a salvar a los que se habían perdido, ¿cierto? Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién es lo que necesita médico? Los que están enfermos. Y a esas personas es que nosotros debemos dirigirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Los que ya están sanos están en la pris con las 99 ovejas, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Jesús fue a buscar ¿qué? Una, ¿cierto? Que se había descarriado. Una que se había perdido. Tenemos que salir, hermanos, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado la canción Eran 100 ovejas? Esta canción la compuso un hombre llamado Juan Romero, que también fue pastor. Yo lo conocí, bueno, lo vi, ¿cierto? Aquí en Bucaramanga hace muchos años. Vivíamos en Cúcuta, pero vine acá y en la concha acústica hubo una mini campaña y él vino a cantar. Pero supe la historia de esa canción, ¿cierto? Él tenía una pareja que vivía en el campo, que era muy fiel al Señor. Que un día no fueron a la iglesia, un domingo, y ellos nunca fallaron. Y aunque ellos estaban cansados con su esposa, se fueron en su carro, y iban por el campo, y era difícil, ¿cierto?, llegar. El carro se varó, ¿cierto? El terreno había llovido, ellos llegaron allá embarrados y todas esas cosas, ¿cierto? Hasta buscar a aquel hermano, ¿cierto? Y cuando el hermano los vio, se sorprendió, ¿cierto? El pastor le dijo, bueno, y el hermano dijo que había tenido un problema muy grande y que él había decidido ya no volver más a la iglesia, apartarse de Dios. Pero cuando vieron a estos pastores, ¿cierto?, forzados, que fueron allí a buscarles, ¿cierto?, y el corazón de ellos fue tocado. De ahí nació esa canción, ¿cierto? Eran 100 ovejas, ¿cierto? Él fue a buscar a aquella que estaba perdida. Y eso es lo que el Señor hace, ¿cierto? Que nosotros pongamos nuestra mirada, ¿cierto?, en la oveja. Sí, estamos cuidando también el rebaño del Señor, ¿cierto? Pero sobre todo en aquellas ovejas que se han perdido, o están perdidas todavía, o en aquellas que se han descarriado, ¿cierto? Recuerden que yo les dije y aprendí que cuando el Señor nos pone los hechivos, nunca nos los quita, porque Él tiene ojo de supervisor, ¿cierto? ¿Sabes cuál es el trabajo del supervisor? Vigilar, ¿cierto? Vigilar. Así que tiene que estar ojo, ¿cierto? Echando ojo, no puede descuidarse. Y así es el Señor, ¿cierto? ¿Cuántos de sus hijos, ¿cierto?, fueron consagrados al Señor, ¿cierto? Fueron presentados aquí en el altar. Y cuando se consagra un niño al Señor acá, hermano, el Señor le pone el sello. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque esa parte usted tiene que seguir orando con su familia, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que podamos cumplir la labor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De abrir, ¿cierto?, la puerta para que la gente entre y no ser estorbo y no ser tropiezo, para que mucha gente se pierda, porque tenemos que darle cuentas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le pidamos a Dios que nos ayude a ser cristianos equilibrados, ¿cierto? Cristianos equilibrados, no ir a los extremos, ¿cierto? Porque ese es el llamado del Señor como hijo de Dios. Le invito a que se coloquen en pie, por favor. ¿Ya he terminado? Sé que este tema es muy grande, ¿cierto? Solamente hemos tenido un pequeño, ¿cierto?, un pequeño esbozo, ¿cierto?, de este tema. Pero si quieren saber más del legalismo, hay un libro que deben leer, ¿cierto?, es Gálatas. Nos habla de las obras de la ley, ¿cierto?, del legalismo. Entonces, pueden leerlo en la casa. No es tan largo, tiene 5 capítulos, 5 o 6 capítulos, que nos habla de eso, ¿cierto? El Señor nos libró de todas estas cosas, mis queridos hermanos. No volvamos nosotros a caer otra vez, ¿cierto?, en un legalismo, en una, ¿cómo se llama?, mandamiento de hombres. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a adorar a nuestro Dios. Levantemos nuestras manos, hermanos, y digámosle al Señor: Él venga a trabajar en nuestro corazón, ¿cierto?, y podamos sacar de nuestras vidas los mandatos que no son de Él, ¿cierto?, y que nos esforcemos realmente, si todavía estamos cumpliendo los mandamientos de los hombres y desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y eso es bien grave, ¿cierto?, porque debemos obedecer
los mandatos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra nos manda a someternos a toda autoridad, ¿cierto? Siempre y cuando la autoridad no nos lleve, ¿cierto?, a negar al Señor las cosas de Dios, ¿cierto? Pero dice que la iglesia primitiva fue perseguida, fueron encarcelados, y cuando los encarcelaron les prohibieron que predicaran el evangelio. ¿De qué dijeron ellos? Es necesario, dijeron ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Entonces ellos sabían que la autoridad máxima era Dios. En este caso, porque los mandaba, los hombres querían que ellos fueran desobedientes al mandato del Señor. El Señor nos ayude, hermanos, para que podamos obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, y no nos apeguemos a los mandamientos de los hombres, porque el que salva es nuestro Dios. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor esta mañana. Dame un nuevo corazón.
Señor, que Él nos ayude, que guarde nuestro corazón, que nosotros podamos vivir no de apariencias, no de religiosidad, no de legalismo, no de hipocresía, Señor, sino que seamos cristianos verdaderos, cristianos auténticos, cristianos genuinos, cristianos de corazón. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor Padre amado, que nos llaman la atención, Señor Padre amado. Tú te cansaste del legalismo, tú te cansaste de la religiosidad, y tú le dijiste al pueblo, a Israel: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero no hacéis lo que yo digo, Señor Padre amado. Que nosotros no aprendamos la religiosidad, las palabras para comunicarnos contigo, el llamarte Señor, Señor, pero no obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser obedientes a tu palabra y a seguir el ejemplo tuyo, Señor. Tú viniste a buscar no a los que estaban sanos, sino a los enfermos. Tú viniste a buscar a los pecadores, no a los justos, Señor Padre amado. Y tu palabra nos dice, Señor, el propósito tuyo es que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos las personas vengan al conocimiento tuyo, Señor Padre amado, que vengan a la salvación, Padre amado. Oro por la iglesia esta mañana, Señor, que podamos ser una iglesia inclusiva, Señor, y no una iglesia excluyente, exclusiva, Señor Padre amado. Que en nuestra iglesia pueda caber un pecador, el que está sin Cristo, aquellos que son rechazados por la sociedad y aún por la misma iglesia, Señor. Podamos abrir nuestros corazones y recibir a aquel que está en el pecado, en la maldad, Señor, para mostrarles el camino, Señor, el camino de la vida eterna, como tú lo hiciste con aquella mujer adúltera, Señor, como lo hiciste con la samaritana, Señor, como lo hiciste con Zaqueo, Señor, como lo hiciste con María Magdalena, con tantos hombres y mujeres, Señor, que eran pecadores, Señor, pero tú no lo rechazaste, Señor. Dile, Señor, dame un corazón como el tuyo, Señor, un corazón que ame el perdido, un corazón que ame el rechazado por la sociedad, Señor, un corazón que ame a los pecadores, Señor, y que no les cerremos la puerta, Señor, sino que al contrario, a través de nuestro amor podamos hablar, abrir la puerta tuya, Señor Padre amado, para que ellos entren, Señor Padre amado, y sean cambiados, Señor. Dígale, Señor, no quiero ser un cristiano de apariencia, dígale, Señor, quiero ser un cristiano de corazón, de verdad, Señor. Querer la paz tuya, Señor, porque cuando obedezco tus mandamientos, cuando obedezco tu palabra, hay paz en mi corazón, Señor. Que no esté más interesado, Señor, en obedecer el mandamiento del hombre que en obedecer tu palabra, Señor, porque el hombre nos salva, el Salvador es Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente y abre nuestro corazón para que podamos ser personas abiertas para recibir a aquellos que tanto te necesitan, Señor. Que no los rechacemos, sino que los recibamos y les ayudemos, Señor, para que ellos puedan encontrarse contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Ayuda a tu pueblo que podamos tener un cambio de actitud en esta área, Señor. Que dejemos tantos legalismos, que no, Señor Padre amado, sigamos permitiendo que el mandamiento de hombre esté por encima del mandamiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. El Señor nos bendiga. Amén. Solamente un comentario más. Y les pido, por favor, a veces enviamos a los grupos de la iglesia cosas doctrinales, siento que a veces en vez de ayudar a los hermanos, los confunden. Es que tengamos en cuenta, ¿cierto? Si vamos a mandar cosas, sean cosas que edifiquen, ¿cierto? De sana doctrina, y no cosas que causen a veces entre los hermanos, a veces algunos se ponen raros, detalles, ¿cierto? Que son tocados por esas cosas. Entonces, cualquier duda, inquietud sobre cosas, ¿cierto? Pueden hablar conmigo, ¿no? Siempre he querido ser una persona que mantiene el equilibrio, ¿cierto? En cuanto a todas estas cosas, pero sabemos que hay personas que son, la Biblia dice que son débiles en la fe y a veces tropiezan con estas cosas. Entonces,
mandemos cosas, mensajes en todos los grupos que no tengan que ver con doctrina, sino cosas que bendigan. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el director viene con nosotros.